alcemos nuestras voces en alabanza a Dios, que sean nuestras voces una ofrenda que ascienda al cielo. Bueno es alabarte, Señor, y a tu nombre folclore cantar, de mañana tu gracia anunciar, y de noche tu fidelidad, con las 6 cuerdas del guitarrón, y marimbas de rítmico son, pues tus hechos me alegran, Señor, son tus obras mi felicidad. El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. Florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. Son tus obras excelsas, Señor, y es profundo tu eterno pensar. El que es necio no ve tu poder, y el que peca ignora tu amor. Aunque abunden las obras del mal, y cual hierba nazca el pecador, a la ruina sus obras irán, porque tú eres el Santo Señor. El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. ¿Qué cosas buenas te han pasado esta semana? ¿Qué buena noticia recibiste? ¿Alguien te ha mostrado un gesto de cariño? ¿De qué manera ha obrado dándote bendición Dios en esta semana? Pensalo. Y ahora vamos a dar gracias a Dios por todo eso. Demos un tiempo de gratitud. Gracias, papá, porque en esta cuarentena estás con nosotros, porque ha sido muy bueno, porque como le dijiste a Elías, no estabas en el viento ni en la tormenta, al contrario, estabas en el silencio, y sé que en estos silencios que permanecemos encerrados estás ahí, porque no estás en esta epidemia para castigar el mundo, al contrario, vas a transformar todo lo malo que está pasando para nuestro bien.
Sé que vos te ocupás de cada día y de cada mañana, y hoy podemos estar totalmente agradecidos de ocuparnos de vos hoy y ahora. Gracias porque tenemos ese privilegio, porque transformás todo para bien y sos un Dios demasiado bueno con nosotros. Dice el salmista en el Salmo 32, versículos 3 a 5. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Parece que al salmista le costó en esta vez confesar su pecado. Se callaba, no decía. Pero eso lo afectó, hasta físicamente lo afectó. Sufría. Es muy impresionante y muy poética esa expresión que usa, mi lozanía se volvió aridez de verano. Pero él confesó su pecado, no ocultó su maldad y Dios lo perdonó. Nosotros también vamos a hacer lo mismo, hermano, hermana, en este momento. Vamos a confesarnos, porque el Señor quiere perdonar la maldad. Escuchen cómo sigue el Salmo en el versículo 7. El salmista le dice a Dios, tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. En 3 afirmaciones, 2 hablan de libertad. Eso es lo que nos da el Señor, porque nos libra de la culpa y también nos libra del poder del pecado. Por eso, hermano, si has puesto tu fe en Jesucristo y has confesado tus pecados, te anuncio que en el nombre de Jesucristo sos perdonado. En el nombre de Jesucristo sos perdonado. Gloria a Dios. Amén. En el siglo XVI, España comerciaba con India. Para poder comerciar tenían que viajar desde España a India. ¿Cómo hacían? Básicamente por barco, por mar, salían de España, navegaban hacia el sur hasta llegar al sur de África y desde ahí volvían a subir hacia el norte para llegar a India. Era un viaje muy largo, por lo tanto muy costoso. Colón tenía una idea. La idea de Colón era que el mundo era redondo. Por lo tanto, si navegaba hacia el oeste, en algún momento se iba a chocar con las Indias. Convenció con su idea a los reyes de España, quienes financiaron el proyecto. Y bueno, nosotros sabemos cómo sigue la historia. Un 12 de octubre de 1492, Colón llegó a unas islas del Caribe. Cuando llegó a la actual isla de Cuba, él afirmó que había llegado a Japón. A nosotros hoy nos resulta gracioso cómo podía estar tan confundido. Pensar que estaba en Japón y estaba en Cuba, lo que sabemos como Cuba hoy. De hecho, él murió 14 años después convencido de que había llegado a las Indias. Uno puede decir, ¿cómo podía estar tan equivocado este hombre? Bueno, eso tiene que ver con el valor que le damos a nuestras ideas y cuando estamos recontra seguros que tenemos la razón. Él estaba seguro de que la Tierra era redonda, por lo tanto, si había llegado a algún lugar, esa era la India. Había una parte de verdad en su idea, porque era cierto, o sea,
que la Tierra era redonda, está bien. Era una parte de verdad. Pero él lo que no tuvo en cuenta, que entre España y Asia podía haber un continente entero en el medio. Él no lo podía saber, por supuesto. Pero al cruzarse con ese nuevo continente, tampoco se le ocurrió pensar que había llegado a otro lado. Simplemente se quedó con su idea original. Había llegado a las Indias. Yo creo que tenemos para aprender del amigo Cristóbal Colón. Digo porque nosotros también somos de aferrarnos a nuestras ideas y cualquier cosa que no encaje en nuestras ideas no existen. No existe América, no existe otro continente. ¿Por qué? Y porque no encajan nuestras ideas. Especialmente peligroso para los que somos creyentes es las ideas que tenemos acerca de Dios y cómo Él actúa. Porque si Dios actúa de la manera que nosotros entendemos, está bien, es Dios. Y si no, no debe ser Dios. O si no, eso no puede pasar, no existe. Hoy quiero que pensemos especialmente en las maneras de actuar de Dios, en las maneras de actuar del Espíritu Santo. Simplemente para no caer en el error de Colón, de encasillar o tratar de encasillar la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo, en nuestras cajitas, en nuestras ideas, en nuestros esquemas mentales, en nuestras tradiciones. Que todas esas cosas, nuestras tradiciones, nuestros esquemas mentales, nuestras ideas, tienen un valor importante y una dosis de verdad. Pero también podrían estar equivocadas, al menos en alguna parte. O podrían no tener en cuenta algún continente que existe y que nosotros todavía no conocemos. Vamos a ver lo que dicen algunos textos bíblicos al respecto de cómo actúa el Espíritu Santo. Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. En este texto vemos en acción al Espíritu Santo. Y lo vemos en un momento muy especial del ministerio de Jesús, cuando comienza su ministerio en su bautismo. Y aquí vemos que el Espíritu Santo, mientras Jesús estaba orando y estaba siendo bautizado, desciende desde el cielo y se lo ve como una paloma. Si nosotros tuviéramos solamente este texto bíblico, podríamos decir, con una cierta dosis de verdad, que el Espíritu Santo desciende sobre aquellas personas que son bautizadas en el momento de su bautismo mientras están orando. Y la expresión o la manifestación externa y visible es una paloma que desciende. Claro que esta no es el único texto bíblico que tenemos y que muestra cómo actúa el Espíritu Santo. Vamos a ver otro más. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Hechos 2, 1 al 4. El texto que leímos recién es el mismo sobre el que predicamos hace 2 domingos, el domingo de Pentecostés. Aquí hay una comunidad de creyentes, una comunidad de discípulos reunidas esperando la promesa del Padre que Jesús le había dicho que iba a llegar sobre ellos. Y en ese momento llega el Espíritu Santo. Y hay un estruendo, hay un viento que llena toda la casa. Hay lenguas de fuego que se posa sobre cada uno de los presentes. El Espíritu Santo se manifiesta de maneras visibles y tangibles sobre estos hombres y sobre estas mujeres. Y dice que todos son llenos del Espíritu Santo. No una sola persona, todos y sin distinción. Y lo mismo dice también que estas personas que recibieron esa llenura del Espíritu Santo empiezan a hablar en lenguas que no conocían, contando de las maravillas de Dios. Y así gente de otras naciones que estaba en ese lugar pueden escuchar las buenas noticias de Dios en su propia lengua materna. Si nosotros tuviéramos solo este texto, diríamos, el Espíritu Santo desciende sobre
los cristianos cuando están reunidos esperándolo, reunidos orando, cuando están en un mismo sentir. Y viene con lenguas de fuego. Y hay un viento recio que llena el lugar donde están, y todos hablan en nuevas lenguas que no conocían. Claro, eso sucedió en ese momento, muy distinto a lo que sucedió al momento del bautismo de Jesús. Pero este no es el único pasaje tampoco que habla acerca de cómo viene y se manifiesta el Espíritu Santo. Veamos otro más. Los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que sólo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8, 14 a 17. Los samaritanos habían sido evangelizados por Felipe. Entendemos que no era Felipe el apóstol, sino Felipe el diácono, porque de acuerdo al capítulo 8, versículo 1 de Hechos, todos los apóstoles habían permanecido en Jerusalén, más allá de la persecución que se había desatado en contra de los primeros cristianos. De modo que este Felipe, que no era el apóstol, otro Felipe, había evangelizado a los samaritanos, y los samaritanos se habían convertido y él los había bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. En este caso, diferente al caso de Jesús, que el Espíritu Santo se hace presente durante su bautismo, acá no. Acá ellos fueron bautizados, pero en ese momento no recibieron el Espíritu Santo. Hay algunos que explican esto diciendo que, bueno, lo que pasa es que Felipe no era apóstol. Como no era apóstol, entonces no podía transmitir el Espíritu Santo. Por eso cuando después van los apóstoles y imponen las manos, es que ahí sí los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Es decir, sin apóstol no hay posibilidad de transmisión o de que la otra persona reciba el Espíritu Santo. Linda idea, pero esa idea tiene un problema. Vamos a ver qué pasa en el texto siguiente, en la historia siguiente. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Hechos, capítulo 9, versículos 17 y 18. En este caso, el que impone las manos no es un apóstol. Ni siquiera dice el texto que haya sido un líder de la iglesia. Dice nada más que era un discípulo. Y este discípulo impone las manos sobre Saulo. Saulo ni siquiera había sido bautizado. Saulo es bautizado después de haber recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos de este discípulo. Acá no hay lenguas de fuego, acá no hay un Saulo que habla en lenguas, acá no hay viento recio, no hay paloma. Hay simplemente un discípulo que impone las manos sobre otro, y ese otro recibe el Espíritu Santo. La señal externa en este caso que Saulo recupera la vista. Fíjate cuántas diferencias, cuántas maneras distintas de actuar, cuán impredecible es la manera de actuar del Espíritu Santo, cuán libre es en su acción. Ya con esto solo, hay más pasajes que podríamos revisar, pero con esto solo podemos saber que lo único seguro es que tenemos que estar abiertos a que el Espíritu Santo obre de la manera que quiera y no tratar de encasillar en recetas tipo los 3 pasos para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Nosotros sí sabemos, algo que sabemos, es que Jesús nos dijo que podemos pedir si no hemos recibido el don de Dios, el Espíritu Santo. Es lo único que tenemos total seguridad. Y que Dios no niega sus dones a sus hijos y a sus hijas cuando se lo piden. Porque Él es como un padre bueno, como una madre buena, que da buenos dones a sus hijos. ¿Cuánto más, dice el Señor, no les va a dar el Espíritu Santo a ustedes si se lo piden?
Hasta ahí sabemos. Después, la manera, esa no la sabemos. Y la verdad no es tan importante. Porque fíjate que acá en algunos casos ocurre antes del bautismo, como en el caso de Saulo, durante el bautismo, como en el caso que vimos en Jesús, después del bautismo, también como en el caso de los samaritanos. A veces ocurre sobre una persona en particular, como Jesús o Saulo, otra comunidad entera, como la iglesia reunida ahí en Hechos 2. Hay una diversidad impresionante. Ya esa diversidad es impresionante, pero había algo mucho más sorprendente todavía para los cristianos del primer siglo. Escuchá lo que sigue. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues lo oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿Hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 48. La manera de actuar tan libre y tan diversa del Espíritu Santo que vimos en los pasajes anteriores ya llama la atención. Pero mucho más llamativo para los primeros cristianos fue lo que sucedió en este relato. Ahí la sorpresa fue total. Se quedaron con la boca abierta. Dice el texto que quedaron atónitos los hombres que habían ido con Pedro al ver que el Espíritu Santo descendía sobre gente que no era el pueblo de Israel. El Espíritu Santo había roto aún las barreras nacionales para llegar a aquellos que los judíos inicialmente pensaban que Dios no estaba para ellos. Ya no era solamente su Dios, sino era el Dios accesible y llegando a toda la humanidad. Se quedaron atónitos, pasmados. Yo me imagino cuando fueron a contarle a los otros de la comunidad: ¿sabes que el Espíritu Santo descendió sobre unos romanos? No puede ser, eso no puede ser. Pero fue. Porque Dios rompe nuestros esquemas. El Espíritu Santo rompe las casillitas, porque no puede vivir encerrado. Es como un pájaro que solamente puede vivir en libertad. Y digo que estas experiencias nos tienen que ayudar a nosotros a revisar nuestras propias vidas, nuestros propios preconceptos. No sea que nosotros, como Colón, equivocado, con una cierta dosis de verdad, pero equivocado en otra parte por desconocimiento, estemos impidiendo o no estemos reconociendo la acción del Espíritu Santo en medio nuestro. Es que el Espíritu Santo sigue activo, no se quedó encerrado en la Biblia, en los relatos de los Hechos. Y te cuento simplemente cosas sencillas de esta última semana. Una hermana de la congregación fue a visitar a un hombre enfermo. Cuando entró en la habitación sintió de parte del Espíritu de Dios que tenía que leer un texto bíblico específico y que tenía que orar sobre eso. Y me mandó un mensajito diciendo: ayúdame a orar. Tenemos que orar sobre este texto. Tenemos que orar por la iglesia. Un mensaje del Espíritu sobre esta mujer, que cuando salió, después de estar casi 2 horas con ese hermano, recibió otro mensaje más. El mensaje fue simplemente: está hecho. Y ella dice: yo no sé qué es lo que está hecho, pero bueno, si Dios dice que está hecho, está hecho. Otra historia reciente de esta semana: un hermano se despierta de madrugada y siente que el Espíritu lo mueve a orar. Empieza a orar, a alabar a Dios, y como hacía tiempo no lo hacía, a orar en lenguas. Fue un momento maravilloso, cuenta él. Me recibió una palabra muy simple: buena mañana. Me parece algo tan grandioso, ¿no? El Espíritu Santo obrando, también en lo pequeño. Y te cuento otra. Una familia de la congregación estaba con frío porque no tenía buena calefacción en su casa. Un hermano de la iglesia dijo: yo voy a comprar un estufa y se la voy a hacer llegar. ¿No es el Espíritu Santo orando en medio de nosotros? Bendito sea Dios. Bendito sea el Espíritu de Dios que sigue obrando de maneras tan diversas, tan distintas. Colón se murió pensando algo equivocado, pensando que había llegado a las Indias. Había una parte de verdad en lo suyo, que la tierra es redonda, y la otra estaba equivocada. Pero Colón se animó a navegar, se animó a mandarse al océano, Había que hacerlo. A veces se compara a la iglesia con una barca
que navega en el mar turbulento del mundo. Que sea el viento del Espíritu Santo el que da dirección a esa barca. Que sea el viento del Espíritu Santo el que da dirección a la iglesia, a nuestra congregación, que da a nuestra familia, a mi vida y a la tuya. Más allá de nuestros prejuicios, más allá de nuestras expectativas. Siempre es grande nuestra sorpresa cuando vemos al Espíritu de Dios actuar en medio nuestro. Y que cuando el Espíritu de Dios se manifieste y cada vez que lo haga, nosotros seamos de aquellos que se suman a la acción del Espíritu Santo. Uno puede, ante la acción del Espíritu Santo, decir, no, eso no existe. No, América no existe, esto debe ser Japón. O uno puede sumarse a la acción del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Como iglesia nosotros no tenemos dos alternativas, porque si nosotros rechazamos la acción del Espíritu Santo, estamos rechazando a Dios, y esa no es una opción válida para la iglesia de Cristo, ni para los discípulos y las discípulas de Jesús. Vamos a sumarnos a la acción libre del Espíritu Santo. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otro descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lados, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos,
algunos anuncios de la vida de la iglesia. Tenemos una cuenta bancaria donde pueden enviar sus ofrendas. Ya llevamos 3 meses sin poder reunirnos, de modo que eso también son 3 meses sin levantar la ofrenda. Siempre las ofrendas son necesarias, pero imagínense después de 3 meses. Realmente, para continuar con las actividades, es muy importante que seamos buenos mayordomos, buenos administradores, y reconozcamos delante de Dios que todo lo que tenemos es de Él. Y como parte de ese reconocimiento, entregarle una parte de nuestros ingresos para el sostén de la iglesia, que es más necesario, mucho más necesario que antes aún. Así que los que puedan ofrendar vía bancaria me avisan y les paso los datos de la cuenta bancaria. Y los que no, pero que estén dispuestos a ofrendar, por favor avísennos a ver si podemos de alguna manera que hagan llegar su ofrenda. Bien, un último anuncio. Estamos muy contentos porque Graciela López ya ha sido dada de alta. Gracias a Dios atravesó muy bien todos los días que tuvo que estar aislada. Y doy gracias a los hermanos y hermanas de la iglesia que la estuvieron acompañando. Y ahora les comparto un videito de Graciela, así la pueden ver. La familia, ¿cómo va todo? Bueno, acá pasando mi último día de mis 14 días. Me siento bien, gracias a Dios nunca tuve ningún síntoma. Y nada, me sentí muy acompañada por ustedes, por sus oraciones, por sus mensajes, sus llamadas por teléfono. Simplemente quería agradecer. Ahora voy a seguir con mi labor de seguir cuidando, así que seguimos orando por toda la gente que no la está pasando bien, por Doris, sigo pidiendo oración. Doris le encontraron un tumor y bueno, no está bien, pero de su COVID está mejor, ella no tuvo síntomas tampoco, así que bueno, y le transmito el gracias también de Gladys. Gladys también mando muchísimas gracias, que también se sintió acompañada, no sabe cómo, yo le dije que era la magia de la oración, así que se sintió acompañada también por su familia y por nuestras oraciones. Así que les agradezco y bueno, pronto nos veremos. Un besito grande a todos. Algo más para compartir de la vida de la iglesia. Aquí me mandó la maestra de escuela dominical un videíto de una familia que sigue adelante con la educación cristiana de su hijo. Vamos a verlo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo del 9 al 10. Ahora pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo de oración e intercesión, donde vamos a orar por necesidades de otros y aún por nuestras propias necesidades. Como decía el apóstol, a veces no sabemos ni siquiera cómo hay que orar o qué es lo más conveniente. También en esos casos confiamos en que el Espíritu de Dios nos da sabiduría para orar y nos muestra también ahí el camino. Oremos, hermanos, oremos, hermanas, porque Dios escucha.
Te pido, Señor, tú que eres tan grande y estás en todo el mundo, por esta pandemia que hay, esta enfermedad tan grande, inesperada, impensada. Cuídanos, Señor. Estíranos la mano y sácanos del pozo en que estamos, Señor. Dios Todopoderoso, una vez más te pido, por todo el mundo, por el chico y el grande, el viejo y el joven, porque todos somos hijos tuyos, Señor. Ruego, te pido y te suplico, Señor, que nos mire y nos estire la mano y nos ponga entre tus manos. Amén. Gracias, Señor. Celebremos la Cena del Señor. Recordamos las palabras del apóstol Pablo, que dijo: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, también tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese es el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. Espíritu Santo, rogamos que estos dones de pan y vino sean para nosotros verdadero cuerpo y sangre de Cristo, alimento y bebida espiritual. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un poquito del pan. Y si estás en compañía de alguien más en este momento, te invito a que esperes para que los demás también puedan servirse y podamos comer todos juntos. Comamos con fe. Bebamos también de la copa. Copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Gracias, Dios Santo. Muchas gracias por este don enorme. Gracias por haberte dado vos mismo por nosotros, por nuestra salvación, nuestra vida y nuestra libertad. Gracias, Señor, por cada bendición. Gracias por este tiempo compartido en tu presencia, adorando tu santo nombre. En nombre de Jesús. Amén. Y ahora vayamos en paz, hermano y hermana, y que la gracia de Dios Padre, la compañía de Dios Hijo y la sorpresa del Espíritu Santo estén con vos, conmigo y con todo su pueblo hoy y siempre. Amén. Caminemos a la luz de Dios, caminemos a la luz de Dios, caminemos.